Les habla el profesor universitario Clever Mora. Hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que podría ser el municipio rural en Venezuela. Y decimos que podría ser porque el municipio rural está ausente de la legislación nacional venezolana. Si nosotros revisamos la ley del poder público municipal, que es la ley que rige la materia municipal, producto a que desarrolla los principios establecidos en la Constitución Nacional, nos damos cuenta que hay un uniformismo, tal cual como lo plantea Alambru Bercaría y Fortunato González en sus diferentes obras. El municipio rural está ausente y eso se demuestra desde que el municipio como tal o el poder municipal como tal nace en Venezuela. Pero es necesario que se haga una revisión histórica, constitucional, desde el nacimiento del municipio como tal. El municipio surge en la Constitución, por primera vez en la Constitución de 1857, una Constitución que se elabora como antesala a la guerra más larga que ha existido en la historia de Venezuela, como es la Guerra Federal, y que es el enfrentamiento de dos tendencias ideológicas como el centralismo y el federalismo. En esta oportunidad el federalismo le gana espacio y tiempo al federalismo y constituye dentro de la estructura sistémica de la Constitución un título dedicado al poder municipal para que emane, para que se constituya en Venezuela este poder tan importante, que jugó un papel importante, por supuesto, en 1810, cuando existía el cabildo en vez de municipio, que es el cabildo que exige a Vicente Empara la renuncia para que surja la república. Entonces, en 1857 se le da ese reconocimiento a ese poder local como tal y surge en esta constitución por primera vez en Venezuela, que por cierto, su intención fue centralista, no fue federalista. Y digo que es centralista porque la Constitución de 1857 permite que el poder municipal, a través de los cantones, elimine las provincias y tenga una dependencia extrema hacia el poder central, es decir, hacia el gobierno central. Esto implica que el poder municipal tenga competencias específicas o competencias propias, pero que son competencias que van a desarrollar a la ciudad. Recordemos que en ese momento la ley manifiesta que se constituye el poder municipal en las cabeceras de cada cantón, y en la cabecera de cada cantón era donde se empezaba a desarrollar la ciudad. No vemos un nacimiento de un poder municipal desde 1857 con intenciones de un desarrollo rural, sino por el contrario, con intención de un desarrollo urbano. La única distinción que podríamos nosotros observar dentro de las competencias propias que esta Constitución le asigna al poder municipal y que nos permite inferir que el legislador sabía la diferencia entre el urbano y el rural era a través de la policía. Una de las principales competencias era el fomento y la organización de la policía urbano-rural. Pero más nada, no existía esa intención. En la Constitución de 1858 ya el federalismo se dio cuenta de ese espacio que había perdido y de ese espacio y tiempo que había ganado esta tendencia tan importante como era el centralismo. En consecuencia, propuso la derogación inmediata, la reforma inmediata de la Constitución de 1857 en 1858. Y en esta Constitución se mantiene en un título el poder municipal, pero le eliminan todo tipo de competencia y lo hacen dependiente, en lugar del poder central, lo hacen dependiente a las provincias. El hecho de que el poder municipal surja como consecuencia de una estrategia del centralismo, eso permite que 90 años posterior esté ausente en la legislación nacional. Nosotros podemos ver que en las constituciones siguientes, de 1864, 1874, 1881, no se habla de poder municipal, ni siquiera de municipio, y mucho menos de otros espacios importantes para la participación ciudadana como poder inmediato. A finales del siglo XIX, en 1891, se comienza a hablar, en este caso, de municipios, pero un municipio que dependen de una figura nueva que aparece, que conocemos hoy en día como distritos. Estos distritos son distritos municipales, porque está el Distrito Federal y el Distrito Federal
como consecuencia permite la distribución territorial de distritos en diferentes partes del país, pero son distritos municipales, es decir, que estaban integrados desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista territorial, por municipios, pero que eran municipios que estaban dependientes del distrito, más no de la provincia, lo que significa que el distrito era supramunicipal. Pero si nosotros revisamos las competencias, por ejemplo, que en la Constitución, en la primera Constitución del siglo XXI, donde aparecen competencias municipales después de la ausencia desde 1857, nos damos cuenta que una de las principales competencias que aparecen allí dentro de una sesión, de un capítulo, ya no de un título de la Constitución, son netamente dirigidas al desarrollo urbano y no al desarrollo rural. Podemos entender que a partir de este momento ya se inicia o se empieza a desarrollar la explotación petrolera en 1929. En consecuencia, el éxodo rural pues es una bandera de referencia histórica que abandona al campo, que permite el abandono del recurso humano del campo para irse a los centros poblados donde comienza la explotación petrolera. Pero lo curioso es que no hay intención, por ejemplo, de transportar en el tiempo y en el espacio futuro aquella célebre frase que muchos historiadores se la asignan, se la reconocen a el doctor Alberto Adriani, y que llevó por muchos años a la posteridad Arturo Galpietri. Esa frase es conocida como sembrar el petróleo. Cuando nosotros hablamos de sembrar el petróleo, estamos refiriéndonos a estos dos venezolanos que hicieron hincapié y que significaba invertir los recursos provenientes de la renta petrolera en el desarrollo rural, no solamente en el desarrollo agrícola, porque existe una mala concepción entre lo que es el municipio agrícola y el municipio rural. Si nosotros hablamos de lo agrícola, solamente estamos sectorizando al campo. Si hablamos de lo rural, estamos hablando de la complejidad y estamos generando una economía diversificada en beneficio de la calidad de vida del hombre del campo y de su familia. Entonces, en 1929, estas competencias iban hacia el desarrollo o estaban dirigidas hacia el desarrollo urbano. Y si revisamos de 1929 las constituciones siguientes, por ejemplo, la Constitución de 1945 está muy marcada hacia el desarrollo urbano como tal cuando se habla de municipio. La Constitución de 1947 pues es una Constitución que rescata después de 90 años el poder municipal como título dentro del sistema jurídico constitucional. Ya no se habla en sesiones, ya no se habla en capítulos dentro de nuestra Carta Fundamental, sino se habla es en un título más, después de 90 años de ausencia, el poder municipal. Pero sin embargo, a pesar de que se le agradece a ese momento histórico rescatar el poder municipal desde el punto de vista constitucional en un título de la Constitución, cuando revisamos las competencias están dirigidas al desarrollo de planes urbanos, de la planificación urbana, de los servicios públicos urbanos, y no se habla del desarrollo rural y mucho menos de un régimen municipal diferente como lo es el régimen municipal del municipio rural. En 1953 ya nosotros conocemos quién estaba al frente desde el punto de vista gubernamental en este importante periodo. A pesar de que existía una dictadura, se ratifica al municipio como tal o al poder municipal como tal y se lleva con mayor intensidad las competencias hacia la ciudad, hacia lo urbano. Este momento histórico prefirió más invertir más en el desarrollo de lo urbano que de lo rural. Y en 1961 ya empieza el periodo democrático en Venezuela, es donde por primera vez en la historia constitucional se da o se presenta un concepto de municipio como tal. Invoca en la concepción o una definición del municipio y lo hace de la siguiente manera: el municipio, comunidad política, primaria y autónoma. Pero hay que analizar esos tres elementos o tres características que definen al municipio como tal o que conceptualizan al municipio como tal. Es la unidad política porque forma parte de la división política territorial, es la unidad primaria porque es el gobierno que está más cerca del ciudadano
y es autónomo porque tiene autonomía para la elección de sus autoridades, para gestionar materias que rigen gestión de su competencia y para elaborar normas presupuestarias o normas tributarias que permitan recaudar tributos, pero también invertir los recursos provenientes en materia tributaria en esa localidad. De manera tal de que en 1961 ya se ve con mayor claridad una descentralización, un municipio autónomo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista tributario. Ya hay una autonomía plena, más amplia de lo que entendemos en materia municipal. Pero es importante que revisemos dentro de la Constitución de 1961 el artículo 27. Este artículo 27 nos habla sobre la forma de organizar a los municipios y para organizar a los municipios invoca la posibilidad de generar diferentes regímenes municipales. Allí es donde nosotros citamos entonces de nuevo a Lambrú Carial, a Fortunato González, que son dos municipalistas y constitucionalistas nuestros venezolanos, que ratifican o coinciden con ese uniformismo urbano que establece el municipio, por cuanto cuando nosotros revisamos la ley nacional, que por cierto duró 17 años, pensó el legislador para crearla, es decir, de 1961 a 1978, que es la ley, nace por primera vez la ley del régimen municipal, y que es una ley que tiene como objeto desarrollar los principios establecidos en la Constitución Nacional en materia municipal. Cuando nosotros revisamos esta ley, observamos el uniformismo, ratificamos que una de las principales competencias del municipio es el desarrollo de planes urbanos. No existe por ningún lado una competencia, ya ni siquiera se habla de la policía urbana y rural, sino es la policía municipal para todas las esferas y no hay una distinción marcada en este ámbito. En la evolución del tiempo de esa ley de régimen municipal, ley orgánica de régimen municipal, en 1984 existió una reforma. Esa reforma fue para incluir a las juntas parroquiales como un ente dentro de esa división política territorial interna del municipio, pero no se incluyó el municipio rural. Y en 1989, producto a aquella explosión social del 27 de febrero, el legislador entendió que el municipio era necesario que naciera definitivamente en Venezuela, por cuanto desde 1961 que aparece conceptualmente el municipio, era solamente una concepción semántica, una concepción subjetiva, pero no una concepción adjetiva. Es decir, no se puso en práctica el municipio, se conceptualiza, se establece la ley, pero seguimos funcionando con los distritos que eran distritos municipales. Es decir, que el municipio formaba parte de la división política territorial de este distrito, aun cuando constitucionalmente había nacido en 1961 como tal. Y fue hasta 1989, producto, inferimos, de esta explosión social, que el legislador entendió el nacimiento pleno del municipio, y es cuando existe la reforma y aparece la figura del alcalde. La figura del alcalde es lo que garantiza que exista una división de los poderes, porque antes de la aparición de la figura del alcalde, el poder municipal estaba representado en el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, integrado por ediles, concejales que eran electos y que del seno de esa institución era que nombraban al presidente del Consejo Municipal, y este presidente del Consejo Municipal pues representaba al municipio desde el punto de vista jurídico y administrativo. En consecuencia, es importante mencionar otra característica del municipio, como es la personalidad jurídica como tal. Pues bien, en 1989, con la figura del alcalde, ya el municipio cuenta con la primera división de poderes: el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo representado a través de la figura del alcalde, y el poder legislativo a través de los concejales, que en un principio formaba parte del alcalde de la toma de decisiones de la Cámara Municipal, y después totalmente se deslinda de este poder ejecutivo, este poder legislativo, para ser plenamente un poder ejecutivo. Sin embargo, a pesar de esta reforma, no se habla de diferentes regímenes municipales, se sigue trabajando con el régimen municipal urbano.
En la evolución constitucional y por los diferentes momentos políticos e históricos, en 1999 surge una nueva constitución. La constitución de 1961 estaba caracterizada por ser una constitución que representaba la democracia representativa, valga la redundancia en sus buenos términos. En 1999 surge una nueva constitución que ya representa la democracia participativa. Es importante esta diferencia, representativa y la democracia participativa. La democracia participativa era importante dentro del poder municipal por aquella característica de que el municipio es la unidad política y primaria. Cuando decimos que es primaria, es el gobierno que está más cerca al ciudadano, ya lo que garantiza la mayor participación del ciudadano. Es decir, un gobierno del ciudadano y para el ciudadano. Gobernar con la comunidad y para la comunidad, involucrar a la comunidad organizada en la toma de decisiones, en la planificación y también en la ejecución de esa planificación. En consecuencia, el Poder Municipal en 1999, a través del artículo del artículo 168, es cuando representa desde el punto de vista constitucional un municipio ratificado por la Constitución de 1961 en el artículo 25. Pero que cuando vemos la necesidad de las diferentes competencias enunciadas en este principio constitucional, la primera que menciona es la del desarrollo urbano como tal. A pesar de que en el artículo 169 de la Constitución del 99 nos habla de la posibilidad de crear diferentes regímenes municipales. Sin embargo, en el 2005, la Ley Orgánica del Régimen Municipal es derogada a través de la Ley del Poder Público Municipal. Y que es importante mencionar que en la Ley del Poder Público Municipal sí se presentan nuevos escenarios o nuevos regímenes municipales. En esta ley ya no solamente está el uniformismo del municipio urbano, ya se está hablando del municipio indígena y se habla del municipio fronterizo. Es decir, ya tenemos otros espacios, otros regímenes municipales como tal, pero se olvidaron del municipio rural. En conclusión, la Cuarta República y la Quinta República, para llamarlo, para etiquetarla de esa manera, como usualmente se hace en estos momentos históricos, se olvidaron del municipio rural. No interpretaron aquella célebre frase que compartimos al principio, relacionada a Alberto Adriani sobre sembrar el petróleo y que transportó por muchos años Arturo Rural Pietre. No se invirtieron los recursos extraídos de la materia petrolera en el campo para generar un desarrollo rural, sino solamente para un cumplimiento. La pregunta que yo hago en este momento es, ¿será que el Estado no quiere asumir una posición paternalista en el campo? ¿Acaso los diferentes líderes productores o la comunidad rural sí, tiene que seguir siendo desasistida? ¿Por qué no eliminamos esa mala dicotomía que existe entre lo urbano y lo rural, que nos han enseñado desde la primaria? Cuando nos decían en las aulas de clase, en el campo, en la comunidad rural, es donde se desarrolla el primer sector de la economía, es decir, la extracción de la materia prima. Y en la comunidad urbana se desarrollan los otros dos sectores, la industria y los servicios. Esa es una dicotomía totalmente errada, equívoca, porque nosotros podemos desarrollar los tres sectores de la economía en el área rural, sin eliminar el paisaje, sin eliminar la tradición, sin eliminar la cultura rural. Por el contrario, elevando la calidad de vida del hombre del campo y de su familia, generando mercados de esos mismos espacios. Qué importante fuese que en Venezuela, en una comunidad rural, se trajera la materia prima, allí mismo se transformara y se estableciera servicio. ¿Acaso que eso no va a generar el agroturismo, el ecoturismo, la agroindustria, es decir, otros subsectores del desarrollo rural, que va a generar nuevos ingresos, empleo, y va por supuesto a generar una mejor calidad de vida? De eso es que se trata el municipio rural que estamos planteando en esta investigación. Con eso vamos a lograr que caminemos en un buen presente para construir un gran futuro. Pero necesitamos urgente que unamos esfuerzos a través de todas las alcaldías de Venezuela, del área rural,
para elaborar la propuesta de la reforma ante la Ley del Poder Público Municipal y logremos la inclusión del municipio rural en esa legislación nacional. ¿Cuál es la importancia de esta acción? Amigos, si nosotros no logramos que dentro de la legislación nacional exista el municipio rural, no vamos nunca a lograr que existan políticas públicas específicas para el municipio rural. En consecuencia, todas las políticas públicas urbanas que se aplican en los municipios urbanos se van a aplicar en los municipios rurales, se van a seguir aplicando y vamos a perder cada día más espacios rurales donde se puede producir, donde se puede explotar otros subsectores de la economía rural y de esta manera pues vamos a garantizar una mejor calidad de vida en el sector rural. Por otra parte, si esto no sucede, vamos a seguir cubriendo con las políticas públicas urbanas espacios, vamos a momificar con cemento, vamos a cubrir con cemento muchos espacios de suelos que son tipo A, que son tipo B para la producción agrícola, para la transformación incluso de estos productos en comunidades, en asentamientos, que el caso no es que estamos cambiando lo rural por la ciudad planificada, el caso es que se está llevando al área rural un crecimiento urbano anárquico, que trae como consecuencia pues algunos pendones marginales que son negativos para el desarrollo de un país. Este es en forma general lo que le venía hoy a comentar acerca del municipio rural. Lo hacemos con mucha humildad, pero con una gran preocupación para que se le haga un llamado a cada uno de los sectores productores. Los pueden hacer a través del correo que se ve en pantalla, Mora100, para que hagan cualquier comentario u opinión, porque la idea es que este proyecto se haga con todos los sectores rurales y para los sectores rurales, no en cuatro paredes. Se les aprecia, caminemos en un buen presente para construir un gran futuro.